uno ve a otras mamás que tú les preguntas y es como todo tan felicidad. La mayoría de las mamás que le preguntas y es como todo felicidad, que la maternidad es lo mejor de la vida, pero claramente yo viviéndolo, o sea, y decía, esto no es como la maternidad que me contaba, no sé, otra chica o que yo veía en una teleserie o que veía en mi tía o en mi mamá, que tal vez, claro, ellas internamente también no lo pasaban bien, pero no lo mostraban tampoco a los demás. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mamá sin Mapa. Hoy, chicas, el tema que tenemos va a estar realmente interesante porque exploraremos un poquito más acerca de lo que es imaginar la vida de mamá o realmente vivir. Recuerda suscribirte al canal, compartir con esa mamá que tú crees que estos episodios le van a servir muchísimo y de acompañarnos en los episodios nuevos cada domingo. Un saludo, mi nombre es Amarilis Rivero y Carolina Hernández, un gusto compartir este espacio nuevamente contigo, Caroline. igualmente. Chicas, hoy nos vamos directamente al grano. María, ahí te va, afírmate. ¿Alguna vez en tus momentos de maternidad has pensado "Hmm, qué hice, qué, en qué me metí, aunque ames a tu bebé"? Wow, sí, Caroline. Em, Definitivamente ese choque de realidad entre la idealización de la maternidad y cuando hablo idealización no lo digo como algo negativo, sino más bien como eso que uno pues ve todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú Ujú. sabes que cuando uno está del lado en el que no es mamá, pues uno suele observar como el lado positivo y más lo que te muestran las redes. Hoy estamos siendo bombardeados por vidas que no son reales en las redes sociales o por los momentos más bonitos Ujú. de cada persona, ¿verdad? Y bueno, tú veías como esas maternidades perfectas, y cuando llego yo ya al momento en el que me convierto en mamá y veo que empiezo a sentir y a vivir un poco de emociones desconocidas para mí, de sensaciones desconocidas para mí, eh, pues realmente sí siento como, me siento como que, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué hice? Pero fue un, no en qué me metí de manera negativa, como de una manera en la que quisiera echar hacia atrás, sino es como cuando tú te metes en algo, en algún proyecto, que te da como ese sustico en el estómago y dices, bueno, nada, ya estoy aquí y bueno, pa'lante, o sea, ya no me queda sino seguir adelante, ¿no? Entonces creo que la maternidad me agarró de esa manera, ¿no? Como de, ok, era más de lo que yo esperaba, ¿sí? Ujú. Tanto en la parte, como te digo, en la parte positiva, en la parte bonita, en la parte maravillosa de que es el amor más grande que tú puedes sentir, uno de los amores más grandes que tú puedes sentir, pues eso sí, ya como que uno se lo esperaba, pero esa parte, voy a decirlo así, como esa parte oscura, ¿verdad? Ujú. Que uno siente, sobre todo como en los primeros meses, como que estás demasiado bombardeada y sentir como que, ¡ay, qué es esto! Dios mío. Bueno, sí lo llegué a sentir, pero como te digo, no de una manera como que quiero echar hacia atrás o no desde una perspectiva de me arrepiento de ser mamá, sino desde una perspectiva de que, ok, esto es una dimensión desconocida que va a requerir más de mí, más de lo que yo pensé de mí. Entonces sería como más desde esa perspectiva, pero o sea, sí lo llegué a pensar como que, wow, ¿en qué me metí? Así, literal, tipo película, no se aceptan devoluciones, ¿te acuerdas? No sé si te la viste, bueno. No, no es extremo, sino realmente desde algo ya más realista y más confrontador de decir, bueno, ok, esto amerita más de mí de lo que yo llegué a pensar, pude imaginar, ¿sí? Como te digo, el amor, wow, sí, uno sabe que es un amor que escapa de uno, ¿no? Un amor tan Ujú. grande, pero es saber de que esa parte negativa también es tan grande Está, que y está. escapa, sí, que escapa también de uno. En tu caso,
¿cómo te sentiste al respecto? A ver, con respecto a lo que dices tú, sí, yo siento que yo pensaba en un inicio que la maternidad era terrible. O sea, yo pensaba que era, no que era lo peor tener un bebé, sino que era lo peor el cambio de vida y que no estuve tan alejada. Pero como yo lo veía tan terrible, yo creo que cuando por fin fui mamá y miro hacia atrás y digo, no era tan terrible como yo lo tenía en mi cabeza. Ok, Es que yo para mí fíjate, era... discúlpame, te interrumpo. Fíjate la diferencia de las expectativas, ¿no? Y de las perspectivas que uno tiene en el antes, ¿no? Ujú. En mi caso, mis perspectivas y mis expectativas eran demasiado positivas, ¿sí? Sí. Era, era ya hacia un punto de idealizarlo, pero no de idealizarlo de forma así fantástica, no, sino que, Ujú. bueno, idealizarlo como que me enfoqué en Todo, lo positivo y no en lo negativo. O sea, mi perspectiva, mi vista estaba en lo positivo de la maternidad, en lo maravilloso que iba a representar para mí. Pero en tu caso era todo lo contrario. sí. Tu perspectiva estaba en lo fatalista, en lo malo, en lo... Exacto. Entonces me llevé la sorpresa y dije, no era tan terrible como yo lo creía. Sí, claramente creo que ahora pensándolo bien, creo que no fue tan malo pensar que era tan terrible la maternidad porque no me llevé esa sorpresa de decir, "Mm, no era como yo lo pensaba, así como negativamente. Okay. Así que por ese lado sí. Pero eso no quiere decir que en algún momento no se me haya pasado por la cabeza decir, ¿será que tomé una buena decisión? ¿Será que de verdad yo esto, porque de verdad que me lo planteaba, incluso me lo planteé muchas veces con mi hija en brazos, acompañándola, llorando, sola, eh, ¿será que realmente yo sirvo para esto? Sí, sí. Sí. Amo a mi hija de todas maneras, pero sí me lo cuestioné muchas veces. Ahora no me lo cuestiono tanto, siento que lo he ido haciendo cada vez mejor, pero sí me lo cuestiono mucho, Okay. mucho. Tal vez mostrar, tener como un equilibrio en las perspectivas y en las expectativas, ¿no? Pero para poder Ujú, tener ese equilibrio, pues realmente hay que hablar y mostrar las cosas como, pues como realmente son, ¿no? ujú, Eh, sí. Te pregunto, ¿sientes que tiene algo que ver ese instinto materno? Es decir, ¿sientes que en tu caso, a pesar de que lo veías fatalista, en algún momento dentro de ti llegaste sí a sentir o sientes, piensas tú que ese instinto materno, porque existe, porque yo he escuchado muchas veces que eso es un mito, que el instinto materno no existe, ¿sí? Ujú. O que el instinto materno realmente hay mujeres que no lo sienten o no lo tienen, ¿sí? ¿Qué piensas tú un poco de eso? O sea, sientes en cuanto a tu experiencia y en cuanto a lo que has podido vivir, ¿qué piensas tú del instinto materno? O sea, ¿realmente es algo que es real, que existe, que todas las mujeres lo tenemos o, o se Siento desarrolla? eso, siento que es algo real, pero que sí se desarrolla. Puede que haya mujeres que a lo mejor sí tienen eso. En mi caso, yo siento que lo tuve que desarrollar. O sea, yo creo, incluso siento que desde el inicio de mi maternidad no era algo que tuviera muy desarrollado. Si tú me preguntas ahora, siento que en el proceso sí he ido desarrollando mucho más el instinto maternal, el proteger, el cuidar, ese amor así como incondicional gigante por mi hija, verla y mirarla. Yo siento que a veces la miro y es como que realmente cuando la persona dice estoy enamorada de mi hija o de mi hijo, es así. Pero si te soy sincera, yo pienso que tal vez eh, los primeros meses a lo mejor no era tan desarrollado mi instinto maternal. Es más, fue como tan chocante al principio verme colapsada en el tiempo en el que yo ya prácticamente no existía, en que mis tiempos no eran iguales, o sea, era un cambio tan tremendo que yo siento que eso como que llegó a invadirme y me quitó un poco el momento de vivir como la maternidad así tan bonita que viven a veces algunas mamás desde el principio. Ujú. Sí, me costó un poquito. Así que de verdad, en cuanto, así, resumen de la pregunta, siento que sí existe, pero es algo que se desarrolla, se va Oh, desarrollando. ok. Sabes que me llama la atención lo que me dices, ¿no? Porque fíjate que a pesar de que me dices de que tenías unas expectativas tal vez no muy positivas o que veías la Ujú, maternidad como algo terrorífico al principio antes de ser mamá,
Y ya luego la sentiste como que, bueno, realmente no era tan terrible como yo, o sea, era más como lo bonito, o sea, realmente cómo me iba yo a perder cómo me iba yo a perder esto tan maravilloso que es la maternidad. Pero me llama la atención que me dices que a pesar de eso, sientes que no disfrutaste los primeros meses como así como hubiese sentido, como con esa plenitud. Y No. me llama la atención que me lo dices porque en mi caso fue así y yo me sentía mal, ¿sí? De la misma manera. Entonces, eso quiere decir Qué bueno que somos dos. Yo también me sentía mal por eso. que no importa la perspectiva prematernidad que uno tenga, ¿verdad? No importa como esas expectativas que uno tenga, creo que eso forma parte de los primeros meses de la maternidad, ¿no? El, esa culpabilidad que surge y que nace porque sientes que no lo estás disfrutando como se supone que deberías disfrutarlo, ¿no? Es una culpa que realmente te carcome, realmente te lleva a un lugar que no es muy positivo y de allí empiezo yo, en mi caso, que me empecé a sentir muy mal, ¿sí? Incluso empiezo a investigar y ahí es donde empieza como toda esta cuestión de empezar a investigar, ok, ¿qué me está pasando? O sea, ¿me está pasando solamente a mí? No sé si tú pensaste que era algo que te pasaba Ya, solamente a ti. ya imagino a María así googleando, así que será que soy una mala madre, porque así nos ponemos, así nos ponemos. ¿Tú sentiste, Y tú qué sentiste? O sea, ¿sentiste que solo te pasaba a ti? sí, en algún momento pensé que sí, y que era algo mío, porque uno ve lo que tú dices, o sea, uno ve a otras mamás que tú les preguntas y es como todo tan felicidad. La mayoría de las mamás tú le preguntas y es como todo felicidad, que la maternidad es lo mejor de la vida, pero claramente yo viviéndolo, o sea, y decía, esto no es como la maternidad que me contaba, no sé, otra chica, o que yo veía en una teleserie, o que veía en mi tía, o en mi mamá, que tal vez, claro, ellas internamente también no lo pasaban bien, pero no lo mostraban tampoco a los demás. Entonces es como lo que yo veía, claro, para mí era como, tal vez soy yo el problema, o no sé, algo pasa conmigo porque esto no me está dando la felicidad o que La debiese sentir. plenitud, no te sientes Exacto, exacto. plenitud. ¿Y sientes que sí es importante mostrarlo, hablarlo? ¿O sientes que realmente no ayuda como a las mamás? O sea, no ayudaría realmente como exteriorizar tanto. O también pudiera pasar, ¿no? Que tal vez cuando la mamá no es mamá todavía, no lo entiende, ¿sí? Ujú. Sí. Aunque tú se lo digas, porque yo pienso, me pongo a meditar, ¿no? ¿Será que sí me dijeron que la maternidad era así, los primeros meses de maternidad eran así y tal vez simplemente omití esa parte porque no era relevante para mí en ese momento y También puede ser. sí, no sé, pueden ser em, tantas teorías, ¿no? Digo yo. Y es súper interesante, fíjate, en cuanto a lo de el instinto materno, Caroline. Fíjate, siento que el instinto materno, como tú dices, es algo que está dentro de nosotros, pero hay que desarrollar, ¿no? Una vez que ya Ujú. tú te pones en práctica de desarrollarlo, es como quien va al gimnasio, no es como un músculo, ¿sí? Lo tienes allí, pero entonces cuando ya lo empiezas a ejercitar y lo empiezas a entrenar, con bastante peso, ¿verdad? Porque esa pesa es bien fuerte con la que estás ejercitando. Y es como que pasara directamente a los 500 kilos Exacto, de de una. una. Exacto, se te atrofia el músculo Sí. inmediatamente, o sea, desarrollas el músculo, entonces como que siento que sí es algo que hay que desarrollar, pero también es algo, porque muchas mujeres se cuestionan eso, no, no, es que yo no soy mamá, no, no, o sea, por ejemplo tú, sí, que al principio pues veías la maternidad como muy lejana, como definitivamente eso no es para mí, yo no, Yo era la tía de los niños. exacto, sí, pero entonces fíjate que las mujeres sí, sí, por diseño, por naturaleza, por esencia, sí tenemos ese instinto maternal dentro. Y eso no significa que todas las mujeres tengan que tener un hijo, ¿sí? Tengan que ser mamás, o sea, biológicamente tengan que ser mamás Ujú. para poder desarrollar ese instinto materno, ¿no?
Pero sí, si tú te das cuenta, todas las mujeres tenemos ese instinto de protección, de cuidar, así incluso las que no son mamás, incluso aún no siendo mamás, ¿sí? Yo me pongo a analizar antes y analizar mujeres que tal vez no son mamás, que no quieren ser mamás, pero tú les ves, o sea, es algo innato, así sea, mira, con el perrito, así sea con los sobrinos, así sea con un proyecto empresarial, la mujer tiene esa sensibilidad, es algo que está innato dentro de nosotros, de cuidar, de proteger, de amar, de ser, ¿sabes? De ser esa Ajá. nata. No sé qué Sí. piensas al respecto. O sea, sí, incluso por eso mismo a veces dicen que parecemos hasta las mamás del mismo esposo. Sí lo tenemos, Total, sí total. lo tenemos. Sí, sí, totalmente. Carolina, dentro de, de esto que estamos conversando, ¿verdad? Como te digo, tal vez hubo cosas que sí nos contaron y cosas que no nos contaron. Eh, ¿Qué sientes tú? O sea, ¿qué punto específico, qué piensas tú que hubiese sido importante que tal vez una amiga, una tía, tu mamá te hubiese contado y te hubiese dicho, mira, Carolyn, pasa esto, cuando seas mamá pasa esto, pero es normal, ¿sí? O es un proceso que vas a atravesar normal, pero que va a pasar. O sea, ¿qué te hubiese gustado tal vez que te hubiesen dicho una cosa, que te hubiesen dicho, mira, vas a pasar por esto cuando te conviertes en mamá? Mm, Mira, hay algo muy importante que sí me dijo mi tía Ujú. y que hasta el día de hoy siento que es muy real y que si se lo tengo que decir a alguna mamá, yo también se lo voy a decir. Y es que me dijo, la maternidad es muy solitaria. Aunque estés allá lejos en Estados Unidos o estés rodeada de familia y amigos, la maternidad es muy solitaria. Y sí, en ese caso siento que, bueno, le agradezco que me lo haya dicho, porque sí fue muy, ha sido muy solitaria, sobre todo acá que yo no tengo familia, no tengo amigos, no tengo gente cerca. Con respecto a lo demás, sí, me hubiese gustado a lo mejor que mi mamá, que era como más cercana, pudiera haberme dicho más cosas, pero que yo recuerde que mi mamá es como más brutita también para sus cosas, así como más tosca. Es como que ya, eres mamá y hay que vivirlo y no es tan terrible y nadie se va a morir por ser mamá. Pero siento que nadie me dijo nada, en verdad. Ok. No. ¿Te sentiste como más sensible, por ejemplo, en este caso que estás nombrando a tu mami, ¿verdad? ¿Sentiste que eras más sensible? O sea, en este caso que me dices, no, mi mamá es como más aguerrida, ¿no? Más, bueno, vamos para adelante. ¿Te sentiste en algún momento, sentiste culpa por tal vez sentirte un poco más sensible o te llegaste a sentir como incluso un poco más débil como persona? Sí, Ok. sí, y también yo siento que un poco más empática, porque también tuve muchas amigas cercanas que fueron mamá, familia, y siento que yo tampoco fui un buen aporte para ellas, porque no sabía, o sea, como dijiste tú, hay que estar en la maternidad para saber lo que es. Ahora que soy mamá, sí, si yo veo una mamá que tiene un bebé recién nacido, a lo mejor voy a querer apapacharla, acompañarla, preguntarle si está bien, pero antes no me nacía eso, y siento que sí en algún momento podría haber sido un poco más empática, más amable con esa mamá, como también nosotros tenemos como, obviamente automáticamente siempre preocuparnos del bebé, y eso es lo que yo siento ahora también, que es como que la mamá no es que no importe, pero es como que uno siempre se basa así como, ¿cómo está el bebé? Y la mamá da lo mismo, si está bien, si está pasando un buen momento, si tiene buenos días siendo mamá, Ese es y su deber, o sea, se asume de que tiene que estar bien, o sea, no le queda de y es otra. porque es como lo que yo he vivido también, porque sí, yo sentí muchas veces que tuve malos días y nadie me preguntó, oye, ¿cómo va tu maternidad? Ujú, Nadie lo hizo. ujú. Entonces, me acuerdo. ¿Sabes? A mí, Caroline, ahorita que lo mencionaste, en tu caso y en el mío, no tenemos cómo contrastar, ¿no? Pero en tu caso y en el mío pasamos exactamente por la misma situación, es decir, esposo y bebé. O sea, Eh, literalmente, realmente, o sea, era una realidad que no solamente estábamos solas físicamente, ¿sí? Ujú. Porque están los dos tipos de soledades, ¿no? Lo que tú estás hablando que te decía tu tía. Bueno, a pesar de que estés con gente, te vas a sentir sola. Pero en nuestro caso es una realidad. Realmente estábamos solas porque en mi caso, mi esposo, pues estamos en los Estados Unidos. Aquí la gente no se detiene, no se puede detener y más cuando ellos eran o son los principales proveedores del hogar, ¿verdad?
Ujú. Entonces, ellos tenían que trabajar, bueno, no sé el tuyo, el mío no pudo A tomar ver. pausa, ¿sí? El mío no tomó pausa digamos, en los días posteriores a los que nació la niña, sino que él siguió trabajando, ¿sí? Eh, y era una soledad real, ¿sí? Era una soledad emocional, o sea, una soledad interna, pero una soledad también física, ¿no? Y fíjate que cuando yo hablaba con esto, con algunas amigas que ya también habían sido mamás, ¿verdad? Y aquí es donde voy, donde que para poder eh, empatizar con las personas, pues muchas veces sí, hay que vivir las cosas, ¿no? Y yo decía, ay, es que es la soledad de no tener a nadie, de tal vez no tener a mi mamá. Sí, y muchas amigas me decían, sí, pero es que cuando las tienes al lado, entonces te fastidia, porque se meten demasiado en tu vida, entran a meter demasiado en tu vida, entonces es como el otro extremo, ¿no? O sea, estoy Es por un como que invaden tu maternidad, no te dejan ser. exacto, no te dejan ser, Ajá. no te dejan sí. Entonces ahí yo me preguntaba, wow, bueno, no lo viví, no tengo esa experiencia, tú tampoco lo viviste, y ahí es Ujú. donde uno dice, bueno, me entraba yo a preguntar, ¿no? ¿Qué sería peor? ¿Qué es lo mejor? O sea, tal vez sí es mejor estar acompañada, o sea, tener ese apoyo y yo siento que todo en la vida, absolutamente todo en la vida, como lo que hablábamos al principio, ¿no? De las perspectivas de la maternidad es terrible o la maternidad es maravillosa, fantástica, ¿sí? Tipo unicornios y llueven confetis. Siento que todo en la vida es el equilibrio, o sea, creo que la vida se tiene que regir por el balance, o sea, no por los extremos. Entonces, siento que a mí particularmente, ya me dirás tú en tu caso, a mí sí me hubiese gustado tener, mira, no sé, a mi mamá, a mi suegra, tal vez sí poniendo límites, sí, tal vez acompañando, pero bueno, ahí lo imagino y digo, bueno, creo que inevitablemente sí se hubiesen sobreexcedido y ahí es donde uno dice, bueno, Dios sabe definitivamente cómo hace las cosas, es lo que nos tocó, ¿sí? Pero siento que sí hubiese sido chévere tener a alguien precisamente que te hubiese apoyado a ti como mamá, ¿sí? Evidentemente hubiesen sido personas que hubiesen estado muy pendientes del bebé, pero que también sé que, por ejemplo, mi mamá, en mi caso, hubiese estado muy pendiente de mí, ¿no? Ujú. Por lo menos por los primeros tiempos, los primeros meses. Creo que hubiese sido una ayuda, pero sí, o sea, definitivamente hay amigas que se sintieron como que invadieron demasiado su espacio, que llegaba a demasiadas personas, que no la dejaron explorar esos primeros meses, ¿sí? Hay mamás, incluso he visto en redes, mamás, me extendí, ya te voy a dar la palabra. Tranquila. Eh, en redes veo que, por ejemplo, los primeros baños, ¿sí? Las mamás primerizas a veces les da miedo y uno ve cómo se lo entregan a la abuela, se lo entregan a la tía, ay, ayúdame a bañar en los primeros meses. No, o sea, a nosotros nos tocó, Sí. a mí me la bañó la primera vez, la primerita cuando salió de dentro de uno, la enfermera, fue la primera noche que la bañó. Y ya de en adelante, bueno, usted agarre ese bebecito que parece como Y aprenda, aprenda, que parece una gomita y se va a romper. sale sola. Entonces siento que o sea, es como esa dualidad, ¿no? Que yo sentí. O sea, siento que si hubiese sido bueno tener a alguien, pero siento que también fue chévere, fue rico estar sola. Es extraño, Sí, ¿no? No sé sí, cómo lo ves tú. sí, sí, escuchándote la verdad es que sí, sí. Sí, porque finalmente, o sea, tuviste que aprender a la buena, a la mala y hacerlo. Y sí, yo siento que sí. Igual también es molesto cuando te están como diciendo, no, ¿qué hace esto? Hace esto otro. Que a veces a mí me lo dice mi mamá por teléfono y yo es como, ya, mamá, no, esto, que póngale los zapatitos, que por qué anda pelado esa niña, que no sé qué. Y sí, a lo mejor cercano puede ser un poco molestoso porque tú estás ahí, explorando todo y que estén encima tuyo diciendo, esto se hace así, esto se hace así. Puede Sí. ser un poco fastidioso. Así que bueno, sí, no es tan malo ahora viendo, Yo creo que viéndole el lado positivo. en nuestro caso fue positivo, ¿no? Sí, sí. Por un lado fue pues positivo, realmente sí lo creo, Carol. Sí, incluso siento que ahora que mi hija está un poquito más grande, extraño más que esté alguien. O sea, obviamente al principio me hubiese encantado que estuviera mi mamá y ahora siendo mamá he extrañado mucho ser hija. Me gustaría volver a ser hija, que me sirvan un platito de comida.
comida, que me hagan cariñito, me encantaría. Ahora que mi hija está un poco más grande, extraño sí tener a alguien de confianza que me diga de vez en cuando, oye, te la cuido una horita, 2 horitas, pero más que todo para poder aprovechar un rato con mi esposo tranquilos. Ese, Es como, ese es otro tema muy álgido y es que tenemos tanto por hablar, sí, sí. tenemos Así tanto por hablar, pero sí, eso es un tema súper importante que vamos a tocar en, en otro episodio, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que ya como a estas alturas en las que estamos, creo que nos sería como más fácil, ya que estamos como ya un poco más cómodas dentro de la maternidad, creo que nos sería más fácil o sería muy agradable tener a esa personita y saber de que ya podemos colocar límites, ¿no? Ya saber cómo, bueno, colocar límites y saber de que, bueno, consejos que no, tal vez no nos sirvan en el momento, que sirve. oídos sordos y ya, y bueno, pero así, ¿no? Por un ratico, o sea, Por definitivamente, un ratito, un ratito. sí. Ay, Caroline, bueno, qué rico este espacio, compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias y todas estas vivencias. No se olviden de suscribirse al canal Mamás Sin Mapa. Acá abajo también les voy a dejar las redes sociales de Caroline y las mías para que nos sigan y nos vemos en el próximo episodio, en el tercer episodio de Mamá sin Mapa. Feliz día.